Bueno, eh, voy a hacer una presentación, como les decía, breve, que tiene tres partes. Una parte teórica, que es en realidad la más interesante, porque si entendemos esa parte, ya entendemos casi todo. Eh, una parte que tiene un poco de información para ver este gran problema del dilema que hay entre economía y salud. Y al final, algunas opciones hacia adelante. En esta coyuntura, los economistas hemos tenido que vernos obligados a leer un poco sobre epidemiología, porque no hay manera de entender este problema si no leemos a los epidemiólogos. Los epidemiólogos tienen un modelito que se llama el modelo SIR. SIR viene de susceptibles, infectados y recuperados. En la ecuación 1 que ven ustedes al frente, podemos ver que la población total N está dividido en tres compartimentos. La población susceptible, es decir, la población que está sana, pero que es susceptible de ser infectada, de ahí viene el nombre susceptible. La población infectada y la población recuperada. Evidentemente, a lo largo del tiempo, esta composición cambia, ¿no? En esta gráfica podemos ver claramente cómo se modifica esta composición, ¿no? En este eje horizontal tenemos el número de días o semanas de la epidemia. En el eje vertical tenemos a la población. Supongamos, para simplificar, que esa población es 100. En el día 0, digamos antes del 5 de enero o de marzo, cuando llegó el primer infectado al Perú, en el día 0 no teníamos ni un infectado. Todos éramos susceptibles, los 100. Conforme aparecen los infectados, ese número de infectados empieza a crecer. Esta es la cifra de los infectados, la parte roja del diagrama. Y también, pasado el tiempo, hay gente que se infecta y se recupera. Por lo tanto, aumenta el número de recuperados. Como la población total está dada, si I y R aumentan, S disminuye. Eso es lo que nos muestra este diagrama. Los susceptibles, conforme pasan el tiempo, van reduciéndose. Los infectados, conforme pasa el tiempo, van elevándose. Los recuperados, mejor dicho. Y los infectados suben, alcanzan un pico, la meseta, y luego se caen. Ese es el modelito SIR teórico. De ese modelo SIR se deriva un elemento del que hemos hablado mucho, el famosísimo factor R. ¿Qué es el factor R? Es el número de personas a la que un contagiado puede infectar. Imaginemos que ese número es 2. Entonces eso quiere decir que si llega un infectado al Perú, ese 1 infecta a 2, esos 2 infectan a 4, esos 4 a 16, y así el número de infectados sube exponencialmente. Pero imaginen que ese número es 1. El peruano que llegó del extranjero infectado por el COVID entra al Perú, esa primera persona puede contagiar a 1, ese otro puede contagiar a 1, entonces el número de contagiados se estabiliza, no crece, no explota. En cambio, si R es menor que 1, supongamos 0.5, supongamos que tenemos 8 infectados en un momento dado del tiempo. Esos 8 infectados pueden contagiar a 4. Esos 4 a 2. Esos 2 a 1. Ese 1 a medio. Y así la infección va desapareciendo solita.
Por lo tanto, los epidemiólogos consideran que este factor R hay que ponerlo por debajo de 1 para que la epidemia se reduzca. Ese es el famoso factor R. ¿De qué depende este famoso factor R? Vamos a detenernos en esta parte y el resto se explica por sí solo. Quizá en las preguntas nos explayamos. Ese factor R, como pueden ver en esta formulita, depende de un parámetro beta, que se llama la tasa de transmisión de la epidemia. ¿Cuán rápido se transmite la epidemia? Cuando beta es grande, mala noticia. Cuando beta es chiquito, buena noticia. ¿De qué depende beta? Beta depende de las tasas de contacto entre personas. Cuanto más se contacta uno con las personas, más posible es que nos contagiemos. Entonces, los contactos en la combi, en el carro, en la tienda o en la calle, esa tasa de contactos influye mucho en este factor R. Y la otra explicación del factor beta es la probabilidad de que alguien que se ha contactado se infecte. Por ejemplo, si nos contactamos pero estamos con una mascarilla, es poco probable que nos contagiemos. Si nos contactamos pero nos mantenemos a 2 metros de distancia, es poco probable que nos contagiemos. O si cada vez que salimos a la calle nos lavamos la mano, es poco probable que nos contagiemos. Entonces, este factor beta, este parámetro beta, depende de cuánto nos contactamos entre nosotros, principal factor, y depende de cuán probable es que nos contagiemos. Esto tiene que ver de los cuidados, del uso de la mascarilla, del distanciamiento físico, del lavado de manos, etc. Entonces, ese factor beta es importantísimo. El factor gamma que está en el denominador tiene que ver más con cuestiones biológicas. Exactamente, este factor gamma es la inversa del número de días que dura el virus en nuestro cuerpo, aproximadamente 14 días. O sea que ese gamma debe ser algo así como 1 sobre 14, ¿no? Por lo tanto, cuanto más días dura el virus en el cuerpo, es mucho más peligroso. Cuanto menos días dure, es menos peligroso. Pero ese es un factor, como les decía, básicamente biológico. No hay mucho que hacer sobre eso, ¿ya? Hay mucho que hacer sobre el numerador, hay poco que hacer sobre el denominador. Y hay este tercer componente, es la fracción de susceptibles como porcentaje de la población total. Aquí en el gráfico que presentamos anteriormente, decíamos, en este momento, en el momento 0, ¿cuánto es la población? 100. ¿Cuántos son susceptibles? 100, porque todos somos susceptibles, nadie ha sido todavía contagiado. Entonces, S sobre 1 en el momento inicial de la epidemia, este factor es 1. Pero, conforme va avanzando la enfermedad, conforme un porcentaje importante de la población va contagiándose, esa población, repito, la población está separada en susceptibles, infectados y recuperados. N constante, ese es el supuesto. Por lo tanto, conforme pasa el tiempo, los infectados aumentan, los recuperados aumentan, dada una población, los susceptibles tienen que disminuir. Entonces, hay un momento en donde ya buena parte de la población está contagiada, parte de esa población se ha recuperado, ya casi no quedan susceptibles por contagiar. Pues matemáticamente, conforme avanza la epidemia, este factor
tiende a cero. O sea que a la larga, aunque el gobierno no haga absolutamente nada, ese factor R va a desaparecer. A eso le llaman esto que se llama la inmunidad de rebaño. Pero evidentemente, alcanzar la inmunidad de rebaño necesita que el 60 o 70% de la población llegue a estar infectada, ¿no? Ustedes deben saber, jóvenes, que en 1300 tuvimos la peste, hubo en el mundo la peste negra. En 1918 se produjo la gripe española. Entonces, en ambos eventos no hubo vacuna, no hubo cura contra esos males. Por lo tanto, todos o casi todos se infectaron. O sea que el factor R en esas grandes epidemias empezó seguramente en 4 o 5, pero luego, al cabo de año y medio, 2 años, se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque casi todos se infectaron al costo de 50 millones, 100 millones de personas. Por eso que entender este factor R es importantísimo, ¿ya? Y este gráfico es mucho más ilustrativo todavía para entender cómo es esta epidemia y cómo reaccionan las autoridades sanitarias ante la presencia de una epidemia. Tenemos dos posibilidades. La curva roja es, digamos, como en la peste negra, como en la gripe española. El gobierno no tiene mucho que hacer, ¿eh? Esta línea negra es la capacidad inicial de nuestro sistema de salud. ¿Cómo podríamos medirlo esto? Conceptualmente es el número de personas que puedan ser atendidos en un momento dado del tiempo en nuestro sistema de salud. Eso es. El número de personas infectadas con el COVID-19 que pueden ser atendidos en nuestro sistema nacional de salud. Eso es. Entonces, cuando llega la epidemia al Perú, las autoridades, el ministro de Salud, liderados por el ministro de Salud, habrán sacado su cuenta de cómo estaba nuestro sistema de salud y habrán hecho sus cálculos y han dicho, dado este sistema de salud, entonces el número de infectados va a subir tanto que una parte importante de la población infectada por el COVID no va a ser atendida. Entonces hay que aplanar la curva. Hay que hacer que la curva no sea esta roja. Hay que procurar que sea esta celeste. ¿Y cómo se hace eso? Disminuyendo el bendito factor R. Fíjense en este gráfico, cuando el factor R está por encima de 1, la epidemia aumenta. Cuando el factor R llega a ser 1, se alcanza la meseta. Cuando el factor R está por debajo de 1, los infectados tienden a caer. Entonces, nuestro gobierno procuró aplanar la curva, procurando bajar el factor R. ¿Y cómo se baja el factor R? Ya les había dicho que con lambda no hay mucho que hacer. También les he dicho que la inmunidad de rebaño implica millones de personas muertas en el Perú. Eso no puede ser. Por lo tanto, había que atacar el factor beta. ¿Cómo se ataca el factor beta? Haciendo posible el distanciamiento físico entre las personas, disminuyendo las tasas de contacto. ¿Cómo se hace eso? En un país con las limitaciones que tiene el Perú, eso se hace a través de la cuarentena,
Durante la cuarentena nos encierran en la casa, no salimos, no nos contactamos, por lo tanto, disminuye la tasa de contacto. También nos pidieron las autoridades que mantengamos el distanciamiento físico, también nos pidieron que nos pongamos mascarillas, que nos lavemos la mano y todo eso. Entonces, atacamos a la epidemia a punta del elemento beta y básicamente a través de una cuarentena. ¿Cuál era la expectativa de las autoridades? La expectativa era aplanar esta curva de tal manera que no lleguemos a una situación en donde, por ejemplo, un médico tiene que optar sobre a quién le da la camilla con cuidados intensivos y a quién no le da. Ese era el objetivo. No había manera de parar en seco esta enfermedad, pero había la opción de que en lugar de tener un montón de contagiados en 3 semanas o 4 semanas, ese montón de contagiados lleguen poco a poco. Ese era el objetivo. Entonces, para eso se hizo la cuarentena. ¿Conseguimos algo con la cuarentena? Conseguimos algo, pero la curva no fue aplanada como hubiéramos esperado. Por los motivos que ustedes conocen, no pudimos mantener por mucho tiempo el distanciamiento físico, no respetamos la cuarentena, además vivimos en una economía subdesarrollada donde vivimos en algunas ocasiones tugurizados, o alguna parte de la población le decimos lávate la mano, pero resulta que no tiene agua potable, o los sistemas de bonos empezaron a repartirse con unas colas inmensas donde la gente se contagió más. Por distintos motivos no logramos aplanar la curva. Y el gobierno también hizo esfuerzos para mejorar la capacidad inicial del sistema de salud. Fue mejorando. Por ejemplo, en marzo teníamos como 100 camas para cuidados intensivos. Actualmente tenemos como 1.800 camas. Hemos mejorado, eso es indudable. Eso es lo que se ve en esta línea verde. No nos hemos quedado con los brazos cruzados. Pero aún así, en este momento, debemos estar por acá en este momento, claramente el número de personas que se han infectado y que necesitan atención médica no la tienen. El sistema sanitario ha colapsado. En este momento, si uno se enferma, no encuentra ni clínica con unidad de cuidados intensivos. El sistema sanitario ha colapsado. En esa situación estamos. No quiere decir que la cuarentena ha fracasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho cuarentena? La cuarentena ha tenido sus efectos parciales, pero por distintos motivos no hemos sido totalmente exitosos. Entonces, esa es la epidemia. Ese es el COVID-19. ¿Cómo vinculamos esa epidemia con la salud? Esa epidemia con la economía. Hay una manera sencilla de hacer eso. En sus cursos de economía básica les han enseñado la función de producción. En microeconomía posiblemente, o en los cursos de teoría del crecimiento económico. La producción, nos han enseñado, depende de la productividad total de factores, del stock de capital y la mano de obra. Vamos a concentrarnos en la mano de obra. En este caso decimos la producción depende de la mano de obra. Pero la mano de obra hay que definirlo con un concepto que sea actual. Es la mano de obra disponible durante una pandemia. ¿Quiénes pueden trabajar durante una pandemia? Pueden trabajar las personas que estén sanas.
o las personas que se han recuperado. No pueden trabajar las personas infectadas o las personas que estén en cuarentena. Por lo tanto, la mano de obra, si inicialmente era 100, se achica a 60, a 70, porque buena parte de esa mano de obra o está infectada o está en cuarentena. De tal manera que la mano de obra se reduce y por lo tanto la producción se derrumba. Esa es nuestra teoría que vincula la epidemia con la economía. ¿Ya? Les hago un resumen. Los epidemiólogos, su función es buscar bajar el factor R. ¿Cómo se baja el factor R? De 20 maneras distintas. Pero en el caso peruano, lo hemos hecho porque no teníamos otra a través de una cuarentena. La cuarentena teóricamente baja el factor R, pero la cuarentena hace caer el número de trabajadores disponibles y recesa la economía. Esa es nuestra teoría. Ahora, preparados con esa teoría, pasamos a la explicación con los datos de la economía peruana. Y para eso tenemos los datos de la salud, este factor R del que tanto les he estado hablando, que lo calculan muchos investigadores, muchas instituciones. Yo he tomado los datos del investigador Burhum. Entonces, pueden ver ustedes cómo este factor R, que estaba como en 3 en marzo, fue cayendo como a 2.5 en abril, fue cayendo como a 1.5 hacia mayo y hacia junio se había puesto ligeramente por debajo de 1, dando vueltas alrededor de 1. Y ahí se acabó la cuarentena y empezó la normalización de las actividades económicas. Y el factor R empezó a subir. Recuerden nuestra teoría. El factor R lo habíamos bajado bajando el factor beta. ¿Y cómo bajamos el factor beta? Disminuyendo los contactos, cuidándonos con las mascarillas, lavándonos las manos. ¿Y cómo disminuimos la tasa de contactos? A punta de cuarentena. Marzo, abril, mayo, junio, y logramos bajar el factor R. La gente que dice que la cuarentena fracasó debe vivir en Marte. La cuarentena redujo el factor R. No tanto como hubiéramos querido. Seguramente la misma cuarentena aplicada en Chile, en Colombia o en Argentina hubiera tenido mejores resultados, porque ellos son países más ricos que el nuestro, tienen una mejor infraestructura, pocos informales, mejor sistema de salud, etc. Pero nos costó, pero lo bajamos. Pero en cuanto terminó la cuarentena, en cuanto se reiniciaron las actividades, el factor R ha vuelto a crecer. Lo podemos ver también viendo el número de fallecidos por día, ¿no? Al principio de la epidemia, evidentemente fallecían pocas personas por día, 20, 30 personas. Luego fue subiendo a 110, 120 personas, hasta que llegó un pico de alrededor de 180 personas hacia mediados de junio. Pero finalmente la cuarentena hizo que alcancemos la bendita meseta. Ahí está, se estabilizó. Pero luego levantamos la cuarentena y esto ha dado un nuevo salto. Entonces, el factor beta, el componente beta, ha vuelto a subir. ¿Por qué ha vuelto a subir? Porque la tasa de contacto entre las personas ha vuelto a subir porque ha terminado la cuarentena general obligatoria. Y evidentemente hay un gran dilema entre salud y economía.
Esos meses en donde el factor R empezó a bajar fueron meses donde la economía se requete cayó, evidentemente. ¿Por qué? Porque estábamos en cuarentena. Los trabajadores estaban en cuarentena. No podían producir. Eso es lo que nos dice nuestro marco teórico. Y el empleo, evidentemente, también pues se cayó con virulencia. Caídas de este tipo no teníamos desde hace unos 150 años. No hay cifras recientes que puedan mostrar esta desgracia macroeconómica. Y no solo cae el empleo. Si las empresas no producen, no pagan impuestos. Si no pagan impuestos, los ingresos del gobierno se caen en 10, 20, 30, 40%, tal como ustedes pueden ver en la lámina que tienen al frente. Y claro, como les han enseñado sus cursos de macroeconomía, si los ingresos del gobierno se caen, ceteris paribus, el déficit fiscal tiene que elevarse. Y eso es lo que está pasando con nuestro déficit fiscal, que a junio pasado ya está en 4 puntos del PBI. De tal manera que este año va a ser un año que vuestros hijos estudiarán en sus cursos de historia económica como la peor crisis del siglo XX y el siglo XXI. Se espera para este año caídas fuertes del Producto Bruto Interno debido esencialmente a la cuarentena. Y para terminar, entonces, recapitulo. Estamos en un gran problema. Llegó el COVID-19, el gobierno reaccionó mandándonos a hacer una cuarentena. Esa cuarentena fue relativamente exitosa porque hizo caer el factor R, hizo que el ritmo de crecimiento de los infectados decrezca. Pero en ese momento, la cuarentena implicó una caída brutal del Producto Bruto Interno, del empleo en el Perú. Mejora la salud, empeora la economía. Dados estos resultados catastróficos de marzo, abril, mayo, junio, el gobierno decidió reabrir gradualmente las actividades económicas. ¿Y qué pasó? Seguro que el PBI de julio será un poco mejor que el de junio, el PBI de agosto será un poquito mejor que el de julio, pero el factor R resucitó, revivió. Y ahora, en este momento, estamos sin saber qué hacer, porque al paso que va el ritmo de muertos, el ritmo de contagiados, vamos a ver escenas nunca antes vistas. Vamos a ver escenas que van a quedar en nuestra memoria por siempre. Entonces, desde ese punto de vista, los epidemiólogos nos dirán, entonces, no tenemos otra opción que la cuarentena. Pero desde el lado de la economía nos dirán, pero la cuarentena va a paralizar esta ligera reactivación que se está observando. Así que estamos en un gran dilema. No sabemos cómo salir de este gran dilema, si apostamos por la salud o apostamos por la economía. Teóricamente, podríamos apostar por ambos. En algunos países pueden darse ese lujo. En algunos países, en Corea del Sur, por ejemplo, ¿qué hicieron? Vino el COVID-19, un montón de infectados al principio, le aplicaron la prueba casi a toditos, ubicaron a los contagiados y los pusieron en cuarentena. El resto operando casi normalmente.
no tenemos esa capacidad. O el caso de los suecos, ¿no? Los suecos no han hecho cuarentena, su economía ha estado trabajando más o menos normalmente. ¿Qué es lo que tienen los suecos? En términos del marco teórico que les he proporcionado, Suecia tiene esta capacidad inicial de su sistema de salud por los cielos. Es decir, en Suecia, todo aquel que se enferme con COVID tiene una cama asegurada. Entonces, en Suecia pueden darse el lujo de esperar la propagación del COVID porque todos van a poder ser atendidos y morirán una fracción pequeña de esa población porque serán bien atendidos. No es el caso peruano. Y claro, uno puede dar sugerencias, ¿no? Cada vez que a mí me piden sugerencias, me han llamado del Ministerio de Salud, me han llamado del Ministerio de Economía, yo siempre les digo, ¿qué cosa les puedo decir yo que no se les haya ocurrido ya a ustedes? Entonces, a veces opinamos, damos sugerencias, pensando que los que están al mando del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía son unos ignorantes que no entienden nuestras sugerencias. En realidad, conocen todas las sugerencias, han procurado aplicarlas y seguro que es difícil hacerlas, ¿no? Así que, jovencitos, estamos en un momento sumamente complicado, sumamente complicado. Ustedes son la clase ilustrada, ustedes tienen más educación que el promedio. Lo único que podemos hacer desde nuestros frentes es decir que se están muriendo amigos, familiares, y lo único que podemos decir es a la gente, en la medida de lo posible, ser absolutamente responsables y tener miedo a este mal. Varios amigos míos, colegas incluso con muy buena condición económica que podían atenderse en las mejores clínicas, han fallecido. Y ya no es un tema de los viejitos. Estamos viendo en esta pandemia, están muriendo hasta niños. Así que combatan a los irresponsables que no toman en serio esta enfermedad, para salir de este gran hoyo profundísimo. Necesitamos buenas autoridades, es cierto eso, pero necesitamos también ciudadanos súper responsables. Ciudadanos como ustedes que tienen el gran privilegio de ser en promedio más educados, que pueden persuadir, explicar, convencer a la gente de que estamos enfrentando a la crisis sanitaria y económica más seria desde la guerra con Chile. Muchas gracias y espero sus preguntas.